Hola, soy Richie Sancarras y hoy os voy a enseñar a crear este cibertaller con estos servobrazos de una forma muy sencilla a continuación. Y además, estos pequeños servotransportadores, esta bandeja receptáculo, este pequeño centinela, estos dos grandes servotransportadores y este gran centinela. Soy Richie Sancarras y a continuación el paso a paso. ¡Oh, yeah! Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. La parte de abajo de una bobina de CDs o de DVDs como esta que tengo aquí. Una lámina de cartulina blanca. Alambres trenzados de distintos tamaños y grosores. Una lámina de plástico de una agenda. Imanes de distintos tamaños. Una ficha de póker. Imitación de remaches de unión que he hecho de plástico con el sacabocados. Excavadoras de distintos tamaños, por ejemplo estas pequeñas que son la mitad de metal y la mitad de plástico, como veis aquí. Y excavadoras grandes de plástico con los brazos también articulables. Y luego, como herramientas y accesorios, vamos a utilizar un alicate con punta de corte, una regla, unas tijeras, un rotulador, pegamento de contacto, pegamento de cianocrilato, un taladro manual, un punzón, un disco que no nos valga. Ahora empezamos a darle el suelo con baldosas metálicas. Oh yeah. Para este cibertaller vamos a usar una cartulina blanca. Haremos una cuadrícula con la regla y con el rotulador de 2 por 2 centímetros. Vosotros podéis poner las baldosas más grandes o más pequeñas en función de vuestro juego. A mí me vienen así perfectas. Luego voy a coger con este CD, lo voy a poner aquí y trazaré el contorno con el rotulador. Luego utilizaré para este redondel grande la ficha de póker. Trazaré también el contorno. Y estos 4 círculos que tengo aquí, usaré la parte de dentro del CD y los trazaré con el rotulador. Vosotros podéis hacer 3, 4, 5. Aquí ya sabéis que en estas posiciones van a ir los imanes y en esta posición de aquí tiene que librar la ficha de póker. Cogeremos las tijeras y recortaremos el contorno de este círculo grande. Y luego en la bobina, esta parte de abajo de la tapa, este círculo de aquí nos está estorbando y con el alicate de punta de corte lo cortaremos. Una vez cortado, como veis aquí, utilizaremos la plantilla recortada y la superpondremos para que veamos que coincide perfectamente. Veis cómo libra esta parte de aquí de dentro y estos circulitos que ya he recortado. Como podéis ver aquí, en este ejemplo, ya he recortado todas las baldosas y las he pegado en la base. ¿Veis cómo queda? Estas partes blancas es porque lo he pegado con cianocrilato. Una vez utilizado todo el cianocrilato para pegar las baldosas, vamos a coger los imanes, estos 4 imanes, y los pegaremos cada uno en el orificio que hay.
Todo esto con cianocrilato, por supuesto, le das unos pequeños puntos y lo dejáis secar. Luego cogeremos la ficha de póker, le daremos también otro punto de ciano, la pegaremos en el centro y este quinto imán, que es un poco más grande, también le daremos otro punto de cianocrilato y pegaremos en el centro de esta ficha de póker. Cogeremos los remaches de unión que hay aquí y con el punzón sacaremos remaches como este que pegaremos en los ángulos de la baldosa. Le damos un puntito y antes de que seque nos obligaremos con el punzón a dejarlo en su sitio, como es el caso. En este ejemplo que ya he terminado, podéis ver cómo están todos los remaches de unión pegados. Hay unos remaches de unión también pegados en la ficha de póker. Veis cómo la estructura queda regular, una forma muy sencilla, y ya va cogiendo forma. ¡Oh yeah! Ahora solo queda pues lo más sencillo y lo más agradable, que es pintarlo. Bueno, y aquí ya tenemos la base del cibertaller finalizada. ¡Oh yeah! He utilizado colores amarillos y negros como barreras de protección. He utilizado un poco de laca de bombillas para ver que si entras aquí cuando no debes, pues te pueden pasar cosas malas. Los imanes los he pintado de color azul, simulando energía. Esta ficha de póker la he pintado de color metalizado cota de malla con los remaches de unión, de efecto desgastado. Y los otros 4 puntos de imán como puntos de energía. Veis los remaches dorados, las baldosas de color azul morado, que se integran perfectamente en el tablero modular. Aquí tenemos las excavadoras de distintos tamaños que voy a proceder a descomponer, y al desarmarlas utilizaré prácticamente toda la excavadora para crear los servobrazos, los servotransportadores y los guardianes centinela. Oh yeah. Bueno, aquí podéis ver cómo he descompuesto la primera máquina excavadora grande, y tengo aquí todas las partes en piezas. Tengo las orugas por una parte, la parte de arriba de la excavadora, el brazo tractor, la bandeja que viene aquí atrás acoplada y los dos hidráulicos. He desarmado también la segunda excavadora, como podéis ver. Aquí están las orugas, el brazo tractor y la parte de encima de la excavadora. Oh yeah. Los primeros servobrazos tienen una conversión muy sencilla. Vamos a coger el brazo tractor de la excavadora pequeña y con los alicates de corte vamos a cortar esta parte de aquí y eliminaremos este cazo que no lo vamos a utilizar. Cortaremos también aquí en ángulo para poder pegarlo al imán. Y luego cogeremos con el pegamento de contacto, le daremos una pequeña base y a partir de aquí pues pondremos las diferentes armas o utensilios que necesita este servobrazo. Yo he utilizado palitos de plástico de piruleta, también he utilizado este tipo de tornillos pequeños. Tenemos por ejemplo aquí el ejemplo pegado, como veis, son dos palitos aquí de plástico de está pegado con el pegamento de contacto, y aquí en estos ejemplos, como podéis ver, este tiene también otros dos palitos y este otro pues tiene un tornillo que he pegado. Para darle un aspecto más cibernético a estos servobrazos he utilizado alambre trenzado que he pegado en partes de la estructura de este servobrazo, de una forma por aquí, otras los puedes poner por aquí encima. Aquí tenéis los ejemplos hechos. Este tiene aquí un alambre que simula un cable de alimentación, aquí otro enroscado por dentro y simula pues un pequeño soplete de fundición para este servobrazo. En este otro, el alambre trenzado que he puesto
parte desde la base y tengo otro encima también enroscado a este tornillo que simula a un perforador hidráulico de gran potencia. Una vez tienes cortada esta parte de aquí en ángulo, usaremos este pegamento de contacto, le daremos una base y pegaremos el imán. Al pegar el imán ya tendremos el servobrazo finalizado, como estos casos de aquí. Tengo aquí el imán que ya le he pintado en azul, simulando energía, y en este otro pues lo mismo. Así ya tenéis unos servobrazos pequeños de una forma muy sencilla. ¡Oh yeah! Los servobrazos grandes tienen el mismo proceso de transformación. Vamos a coger en las líneas que tengo aquí marcadas y cortaremos con el alicate de corte. Cortaremos también esta parte de aquí, cortaremos los cazos. Aquí tengo los ejemplos terminados en los que también incluimos el cable de alimentación, esta simulación, como veis aquí, está alrededor. También le he añadido y pegado un pequeño tornillo para hacer un perforador hidráulico de más potencia que el servobrazo pequeño. En este ejemplo de aquí he pegado los dos hidráulicos que me traía la pieza original, estos dos que tengo aquí, pegados aquí al extremo de lo que queda del cazo. Por esta línea he cortado con el alicate de corte y los he pegado a este tipo de imanes gordos. Estos imanes tienen mucha más potencia y sostienen mucho mejor la pieza. Como podéis ver aquí, tengo aquí el imán pintado en azul, pegado a la pieza. Veis cómo tiene aquí estos dos tubos, ya están pintados a modo un soplete de plasma que puede cortar. Y en este tercer ejemplo de la máquina excavadora que tenía un percutor, corté el extremo de aquí de plástico, como podéis ver aquí, este le quité. Y he pegado un tornillo para hacer un gran perforador para que pueda penetrar cualquier tipo de blindaje una vez está caliente. Le he pegado un imán también de gran potencia. Luego también he utilizado alambre de trenzado para hacer los cables de alimentación alrededor de la pieza. Veis que mantiene la articulación. Aquí tenemos un ejemplo ya acabado en el que he combinado los dos palitos de piruleta, que los he pegado aquí, estos dos, y aquí tengo pegado un tornillo pequeño. Lo pegas y lo pintas y ya tenéis los servobrazos grandes y pequeños. Como podéis ver, he cortado bastante la parte de abajo de este servobrazo para que cuando veamos estos dos a la altura puedan pertenecer fácilmente al mismo elemento de escenografía. El cibertaller está completo. Oh yeah. Tenemos la base y los servobrazos. Ahora tenéis el poder de la combinatoria. Al tener 5 puntos de anclaje mediante estos imanes que he pintado de color azul simulando energía, pues simplemente tendréis que coger cualquier tipo de servobrazo y anclarlos. Lo podéis poner en el centro, veis que no se cae perfectamente. Podéis operar con un servobrazo, podéis operar con varios servobrazos, como estoy haciendo ahora mismo. Vosotros en vuestras escenografías podréis integrar más o menos puntos de anclaje en función de lo grande que queráis hacer la escenografía. Yo en este caso he querido reciclar esta caja de la bobina de CD y DVD y también he utilizado estas partes de la excavadora que cogí en el bazar, que son bastante baratas, y podéis hacer cualquier tipo de escenografía de esta índole que transmitirá cómo podéis tener un taller de reparaciones en vuestra nave espacial. Otra parte que vamos a utilizar de la excavadora es la parte de abajo, el sistema de orugas con el que se desplaza. Vemos esta parte circular de aquí que pertenece al eje donde el rotor hacía girar la parte de encima de la excavadora. Aquí vamos a coger con cianocrilato, le pegaremos un cordón y pegaremos un imán encima de ella.
En la oruga pequeña pues repetiremos el mismo proceso, otro cordón y pegaremos un imán más pequeño. Aquí veis varios ejemplos terminados, ya pintados. Tenéis aquí el punto de anclaje de energía que simulo pintando de azul al pintar este imán, y podéis integrar pues un arma pesada, tanto en esta oruga como en esta otra, simulando unos servotransportes que podéis desplazar este tipo de armas de potencia. Podéis incluir un servobrazo que lo podéis desplazar para poder moverlo por la zona o por diferentes secciones de la nave espacial. En este arma pesada de aquí hay un pequeño truquito. Si os fijáis en las boquillas delanteras del doble láser, he utilizado los hidráulicos de la excavadora en homenaje para poder hacer un arma pesada especial para este tipo de transportes. Ahora vamos a hacer una bandeja de transporte. Vamos a utilizar estas partes de atrás que tiene la parte superior de la excavadora. Estas partes las utilizaremos más adelante. Y estas partes las daremos la vuelta, las uniremos así entre sí con un poco de cianocrilato. Cogeremos y cortaremos una lámina de plástico de una agenda, la cortaremos a medida del contorno de esta bandeja, pegaremos un cordón de cianocrilato y la pegaremos aquí. Una vez pegada, cogeremos con el pegamento, le daremos un punto aquí de pegamento y cogeremos un imán pequeño y lo pegaremos en el medio. Aquí tengo un ejemplo ya terminado. Como podéis ver, está pegada la base de plástico, el imán, y ya tienes una bandeja hecha. El ejemplo que tengo aquí terminado, ya pintado, podéis ver el anclaje de unión de forma de energía, que es el imán, y en un servotransporte, como podéis ver aquí, que tiene otro punto de imán, podéis pegarlo ya que está imantado, y en él podéis transportar pues cabezas positrónicas, elementos del taller, cualquier tipo de herido. Imaginación al poder. Ahora tenemos los chasis, que es lo que queda de la excavadora. Vamos a utilizar pegamento de contacto, varios imanes y pegamento cianocrilato. Cogeremos una parte del chasis de plástico de esta excavadora grande, utilizaremos el cianocrilato y le pegaremos un cordón alrededor. Pegaremos la otra base por la parte de debajo de esta forma. Aquí tengo la parte pegada. Veis cómo quedan unidas perfectamente, cada una por su lado. He pegado con pegamento de contacto varios imanes, dos a cada lateral y uno grande en el fondo. En este ejemplo que tengo aquí terminado, ya está pintado, veis como los dos imanes pintados de azul a cada lateral y un imán en la parte de debajo. La utilidad que tiene es que si utilizamos los servotransportes, este imán que tiene aquí y este, lo uniremos y conseguiremos que este centinela se pueda desplazar por el campo de batalla o por la nave espacial. Ahora cogeremos el chasis metálico de estas excavadoras pequeñas, cogeremos el cianocrilato y pegaremos alrededor un cordón y las uniremos también de esta forma. Aquí ya tenemos el ejemplo acabado y pintado. Veis cómo tiene un imán grande en la parte de debajo y un par de imanes en los laterales, ya que este es un centinela pequeño. También utilizaremos otro servotransporte en el que anclaremos el centinela. Aquí veis los dos centinelas completos, unidos con el servotransporte que les puede mover para cualquier lugar. Y en los laterales que tenemos aquí, pues podemos acoplarles armas pesadas, que ya os enseñé en otros tutoriales cómo las había fabricado.
En este centinela, que tiene más puntos de anclaje de energía, podemos poner incluso más armamento, como podéis ver aquí. Es un centinela ya que puede causar pavor. Este centinela pequeño también tiene unas armas de combate, se podrá desplazar y podrá defender el cibermuelle. ¡Oh yeah! Ahora, a continuación, un pequeño extra. Compré en el kiosco esta cabeza coleccionable. Esta pertenece a un Lord oscuro. Vamos a utilizar un tapón de refresco, un imán y pegamento de contacto. Cogeremos la cabeza y la daremos la vuelta y vemos que tiene aquí un hueco. Cogeremos con el pegamento de contacto, le daremos un cordón bastante generoso, utilizaremos el tapón de refresco y lo introduciremos así, de esta forma, y dejaremos que pegue. Luego cogeremos pegamento de contacto, le daremos otra pequeña base aquí y pegaremos el imán aquí encima. Aquí tengo el ejemplo ya pintado. Como podéis ver, he utilizado unos ocres rojizos y anaranjados, he dado un pincel seco de color gris, he pintado los visores de color azul, la parte de la nariz también, la parte de la boca de color naranja ocre en conjunto con el casco o yelmo. La parte de debajo está integrado perfectamente el imán como punto de anclaje de energía. Veis perfectamente cómo esta cabeza se puede integrar perfectamente en este tipo de cibertaller. Se pueden poner unos servobrazos para que puedan operar y puedan arreglarla. Esto es una pequeña simulación de las muchas posibilidades que podéis utilizar en este tipo de escenografía. Utilizar la imaginación, disfrutadlo, y a continuación voy a hacer una pequeña recreación en la que integraré todos los elementos que os he enseñado a fabricar. Soy Richie Sancarras. Oh yeah. En esta pequeña recreación podéis ver cómo el cibermuelle está arreglando un cerebro positrónico de un bípode de combate, ya que estos cibermuelles se dedican a crear y ensamblar todos los bípodes de combate de las armaduras Piruman. Aquí está el creador Piruman. Tenemos aquí un bípode que está en fase de ser operativo. Tenemos aquí el Sancarras 1, que es un bípode de muelle, está protegiendo el umbral. Tenemos aquí un servo centinela pequeño con su servotransporte, protegiendo también la zona. Otro servotransporte con una bandeja que incluye otra cabeza con otro cerebro positrónico, y un gran centinela aquí en mi lado derecho con su servotransporte protegiendo pues la fabricación. Son unidades autónomas y requieren de mucha efectividad y utilizan bastante energía. Este tutorial está dedicado al poderoso Chrome, un gran youtuber al que sigo. Me gustan mucho sus vídeos. En la caja de información os pondré el enlace para que le podáis ver. No tiene ningún desperdicio. Y aquí va a empezar la aventura. Piruman está creando los cerebros positrónicos. Venga, rapidez, necesito mucha rapidez. Estos procesos tienen que estar terminados ya. Vamos muy lentos. El muelle operativo a pleno funcionamiento. Repara esta cabeza. Se la incluyen al bípode. El bípode se encamina al proceso de pintura. Vamos, vamos. Efectividad. Necesitamos más materia prima. Tenemos que procesar más rápidamente. Ensamblaje de la segunda cabeza positrónica. Necesitamos más servobrazos de combate. No puede ser. No tenemos servobrazos de combate. Solo tenemos servobrazos para poder reparar este tipo de cabezas. En este preciso instante hay
Un impulso electromagnético que paraliza todo. Y de repente aparece una gran cabeza con un cerebro positrónico, aparece en medio del muelle, sustituyendo a la pequeña cabeza que teníamos anteriormente. Mira hacia sus lados y observa. Los servocentinelas se van a armar rápidamente con todo tipo de armas pesadas y enfocan a esta cabeza que acaba de aparecer. Estás rodeado, no te muevas. Somos los cibercentinelas que vamos a utilizar nuestro poder y nuestra cadencia de fuego, así que ríndete. Incluso Sancarras 1 se ha armado con un cañón fotónico que está apuntando. Apuntando a la cabeza. La cabeza sigue observando. Mira a Piruman. Mira a su alrededor. Y con una terrorífica voz dice: soy el poderoso Crom y vengo a unir este universo a los otros. ¿Qué está diciendo esta cabeza? Tenéis que dispararla. Soy el gran acaparador de los dados cósmicos. El secreto está conmigo. Dice Bucket Challenger. Se tira los dados y en ese momento el poderoso Crom es invulnerable. Un gran secreto en la galaxia, un gran terror. Si os ha gustado el tutorial, darle al like, suscribiros al canal. Crom, nunca te había rezado antes, no sirvo para ello. Soy Richie Sancarras. Oh yeah.